12:30 del mediodía, abrimos nuestra mesa coloquio hoy con un tema importante, sobre todo para el beneficio de nuestros hijos, como es el de la custodia compartida. Para hablar de este asunto, tenemos dos puntos totalmente opuestos y que van a dar opiniones diferentes y realmente interesantes, como es Conchita Montañés Millán, viene de Zaragoza, portavoz de la Asociación de la Custodia en Positivo, que es importante destacar esto. Y además te veo que vienes bastante seria. No, es que es un tema serio, es un tema muy complicado y tenemos poco tiempo y me gustaría que las cosas quedaran un poquito claras. Nuestro nombre es Custodia en Positivo porque es lo que reclamamos, una custodia responsable y positiva. No estamos en contra de la compartida, estamos en contra de la imposición de una custodia que no beneficia al menor. Pues luego hablamos de ellos. También nos acompaña Javier Santos, presidente de la Asociación por la Custodia Compartida y la Igualdad en Castilla-La Mancha. Bienvenido, Javier. Gracias por estar aquí. Un primer punto de vista. Bueno, nosotros consideramos que la custodia compartida es y tiene que ser, y lo dice el Tribunal Supremo, un derecho de los hijos a relacionarse en igualdad con ambos padres. Y a partir de ahí creo que no se puede hablar de impositivo si no se habla de custodia compartida a priori, y salvo casos especiales que pueda haber. Eso es lo que nosotros pensamos. Y como ya están viendo, también nos acompaña hoy Jesús Manuel Ruiz, además de periodista, abogado, como hemos dicho en muchas ocasiones, y además pues también experto y bien conocedor del tema sobre custodia. Gracias por acompañarnos y enseguida comenzamos este debate coloquio de lo más interesante. Antes nos vamos a poner en situación sobre la custodia compartida con este fantástico reportaje que nos ha preparado Julia Carrillo. Tras una separación matrimonial surge el debate de siempre. ¿Quién debe hacerse con la custodia de los hijos menores de la pareja? De las custodias otorgadas por los jueces en el último año en Castilla-La Mancha, 1.626 fueron a favor de la madre, frente a las 101 otorgadas al padre. Las compartidas fueron en total 313. El Tribunal Supremo emite cada vez con más frecuencia sentencias de custodia compartida. Las asociaciones en favor de este régimen consideran que ningún divorcio debe quebrar el ámbito familiar. Por contra, asociaciones como Custodia en Positivo consideran que la custodia compartida afecta negativamente al niño. Veamos qué opina la calle. Yo como madre rompo la regla, que se separen con el padre. Es bueno, ¿no?, que los niños, los hijos, pues convivan con el padre y con la madre. Es mejor con los dos. Lo bueno sería que no se separaran. Que el padre sepa las cosas que una madre pasa por estar separada, ¿no? Pongamos ahora el foco en los menores, realmente los afectados por las discrepancias entre sus padres. El adulto es el que utiliza al niño como moneda de cambio en un momento determinado. Y entonces eso sí que le afecta mucho al niño, porque percibe la tensión y le crea problemas de inseguridad y de intranquilidad. Pero cuando hay una situación de participación el niño en este sentido tiene su desarrollo y lo comprenden y no hay problema de ningún tipo. La justicia en este terreno deja en manos de los jueces la decisión, una decisión difícil de la que depende algo tan importante como la infancia, una etapa crucial de la vida. De hoy de la custodia compartida encima de la mesa. Ya saben que pueden opinar lo que deseen en las redes sociales, Almohadilla Estando Contigo, o a través del teléfono 925 28 87 91. Estamos esperando su opinión y además, si es en este caso, mucho mejor. Bueno, empezamos, Conchita. Estabas especificando una cosa que has visto del vídeo en cuanto a la custodia en positivo en relación con la custodia compartida. Habéis dicho que no defendemos o que estamos en contra de una custodia compartida. Repito, estamos en contra de una custodia compartida impuesta cuando no hay un consenso entre los padres y sobre todo cuando hay conflictos. Vamos a dejar aparte el tema de graves conflictos, que esto también se está dando. Nos podemos centrar, porque hay poco tiempo, en el conflicto que hay cuando hay un divorcio. Siempre que hay un divorcio hay una crisis y hay un conflicto. Cuando no se llega a un acuerdo ni siquiera en con quién están mejor los hijos, pues ya empezamos mal. Ha habido muchas, los datos estadísticos no lo tengo, pero custodias compartidas se han ejercido desde antes de las aprobaciones de esta ley, porque los padres han hecho un ejercicio de responsabilidad, ambos dos, y han sabido y han estado en condiciones de ejercer esa custodia compartida, que es un derecho y una obligación. Ejercer una custodia individual, compartida o como sea, es un gran ejercicio de responsabilidad. No hay que tomarlo a la ligera. Tienes que ver si estás preparado, si estás capacitado, si tienes tiempo. No vale pedir, venga, sí, la mitad, salomónicamente. ¿Cuánto? ¿Cuánto es bueno? La mitad, un día, una semana, Javier, un ¿cuál mes. es tu opinión al respecto?
Mi opinión sigue siendo la misma. Este conflicto que lleva 35 años, porque la primera ley de divorcio fue del 81, se ha visto que ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso porque ha aumentado, a lo largo de todos estos años, la conflictividad familiar ha aumentado muchísimo. Las víctimas han sido los niños. Es decir, lo que no puede hacer la ley, aquí se dice que los derechos no se deben de imponer. Yo creo que sí, se tienen que imponer, y aquí lo que tiene que prevalecer es el interés y el derecho del niño. Y el derecho del niño y su mejor interés es continuar conviviendo y compartiendo su vida con sus dos padres. Partiendo de esa base, yo no veo más que positividades a una serie de cosas que trae la custodia compartida, que es compartir, convivir, igualdad, porque la custodia compartida supone igualdad de las partes también, de las partes padre y madre, y eso rebaja muchísimo la conflictividad. Me gustaría escuchar la opinión de Jesús Manuel en este punto, y no sé si estás de acuerdo, Javier o Cristina. ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Mira, yo en este tema tengo una opinión, pero en este caso lo que voy a utilizar es solamente el Código Civil y las leyes que hay en distintas comunidades autónomas para presentar el problema o la problemática que puede tener la custodia. La custodia compartida es un tema relativamente reciente, es desde 2005. Anteriormente la custodia era solo y exclusivamente custodia exclusiva. Sí. Perdón un momento, voy a explicarlo simplemente los datos, que son datos objetivos. Custodia exclusiva que se daba en el 90 y tantos % a la madre, de la misma manera que la patria potestad hasta el año 81, es decir, antes del año 81, se le daba siempre al padre. Tan injusto era conceder la patria potestad al padre como la guardia y custodia a la madre. La patria potestad ahora se concede de manera conjunta al padre y a la madre. Y la custodia depende del caso. Hay 3 tipos de custodia, que siempre hablamos de 2, pero hay 3. Está la exclusiva, la partida y la compartida. La partida es muy sencilla, es si tú vives en Nueva York y uno vive en Nueva York y otro vive en Castilla-La Mancha y hay dificultad, pues lo que se hace es que uno de los hijos se vaya con un padre y el otro con el otro. Esa es la peor, ¿por qué? Porque no hay interés superior del niño. Cuando habléis de custodia positiva, es lo ideal, pero la custodia positiva, el concepto está vacío. ¿Por qué? Porque custodia positiva puede ser o la exclusiva o la compartida. Y voy a recordar un tema que es muy interesante. En muchas ocasiones, la custodia exclusiva es custodia compartida. En muchas, porque si tú tienes una custodia exclusiva donde los fines de semana son alternos, los martes son para el padre, los jueves son para el padre y los lunes y los miércoles, al contrario, ya tienes una compartida. Pero ¿qué pasa? Que ahí lo que se reclama es una pensión. Entonces no estamos hablando de derechos de menores, estamos hablando de derechos de padres. Importantísimo. La custodia es un derecho del menor, no es un derecho de los padres. No sé si estás de acuerdo. Bueno, a ver, se reclama una pensión o por otras partes lo que se quiere es evitar una pensión. El tema de las pensiones yo lo dejaría aparte porque no hay tiempo. Entonces vayamos al tema de los niños. Las custodias compartidas. ¿Por qué tienen que ser al 50%? Efectivamente, se puede asignar una custodia compartida y, como dice la ley, presentar un plan de relaciones familiares que hay que decir cada parte, teniendo en cuenta todo, el horario, dónde vives, cómo te manejas, quién puede cuidar de los niños si tú no estás, porque se supone que los padres trabajan, ¿vale? Pues no hace falta que sea al 50%, a días, a semanas. Puede ser que el padre, por ejemplo, trabaje de tardes, la madre de mañana y se puedan compaginar. Una custodia compartida se podría abrir un poco la mente y no decir, no, la mitad con cada uno, pase lo que pase. No. Si uno de los dos trabaja 20 horas y la pide, pues se le están concediendo. ¿Qué pasa con custodias compartidas que se utilizan? Ahora va a saltar como venganza o como contra la madre cuando decide, porque la mayoría de los casos se pide cuando la madre decide presentar el divorcio, cuando la madre se está empezando a utilizar la petición de custodia compartida como venganza, que es ya lo último que podemos... Y custodias compartidas que se han pedido con este motivo o motivo económico y no se están ejerciendo. A ver, Javi, no sé si entonces, ¿qué hacemos con esos? Bueno, desgraciadamente los niños, se ha dicho muchas veces que los niños tienen maleta. Podéis intervenir cuando queráis. Se ha dicho muchas veces que los niños tienen maleta, refiriéndose a llevar la maleta de un lado a otro, ¿no? Y efectivamente, los niños tienen maleta, pero no los que tienen la custodia compartida, sino aquellos niños que son monopolizados por las mamás, porque los niños van acompañados de viviendas, coches, propiedades y dinero.
Y ese es el gran A mí kit ese, de la perdona que te cuestión. interrumpa, pero ya ahí tengo que interrumpir porque me parece un discurso muy antiguo vuelvo a de decir antes. que Es la posible realidad. que antes sí, La realidad pero es esta. ahora yo creo que ya estamos... Sigue siendo la realidad. Juan Carlos, para no ser antiguo voy a decir una cosa. Hay un tipo de custodia que se está utilizando, que se está poniendo en práctica, pero yo digo que es la custodia de los ricos, quiero decir, y la explico. La custodia compartida en la que los derechos del menor prevalecen por encima de todo es. Correcto. Los niños se quedan en la casa conyugal y los padres van alternando, es decir, una semana va el padre, otra semana va la madre. Esa es la situación ideal, porque no se ha roto... La situación ideal sí te puedes permitir mantener dos domicilios. Por eso estoy diciendo que es la custodia, de los ricos. Es que sería ¿Por tres qué? domicilios. Y sería la custodia perfecta en Noruega. Estamos Sí, hablando de pero- España, sí, de pero que cuando se va el uno entras tú y se están dando casos... Claro, pero una cosa, yo he dicho que es la custodia ideal cuando hay un poder adquisitivo alto. ¿Por qué? Porque el padre tiene que tener otra casa, la madre tiene que tener otra casa y después tienen que alimentar de alguna manera, alimentar en el sentido más amplio, esa casa donde se Y quedan los tienes pequeños. que tener una capacidad de raciocinio y de llevarte súper bien con la otra persona para tú abandonar un domicilio dejando en condiciones para que esa misma noche entre otra persona se han dado casos, algún caso hay de esos, muy pocos en España, Sí. y se han dado casos Hay de... casos en Asturias y en Sevilla también. En Valencia. Sí, Javier. Sí, son casos anecdóticos, la verdad. Para mí es una extravagancia judicial. Eso ahí creo que estamos de acuerdo los dos. Ahí estamos de acuerdo. en que ¿Por qué? no, Porque el domicilio no de es lo los mejor. niños puede ser perfectamente el de cada uno de sus padres y no pasa nada. La mayoría, el 90 y largos % de los casos, Una cosa, los si él papás vive- viven en la misma ciudad. Claro, habitualmente. pero ya estamos con la excepción. ¿Y si él vive en Barcelona Bien, y tú lo ella dijiste vive en antes, Toledo? Tú lo dijiste antes. ¿Qué pasa? Tú lo dijiste Es que en antes. ese Hay caso no custodias se puede, compartidas. es que en ese caso ahí el niño tiene que estar con uno o con Hay otro. custodias compartidas que se dan por cursos escolares Claro, también. bueno. Vale, pero... Y se han dado. Bueno, ahora y seguimos, se siguen dando. ahora seguimos con este debate de custodias compartidas, pero también nos parece relevante conocer datos y además datos cercanos de Castilla-La Mancha, de la región, con Julia. Cuéntanos. Os cuento, Alfonso, les cuento a ustedes cuántas separaciones y divorcios ha habido en el último año en nuestra región. Se cuentan aproximadamente unas 3.715 separaciones, de las cuales rupturas. En divorcios acabaron 3.497, en separaciones 215 y nulidades 2. Hablamos de 3.715 rupturas que se han producido en el último año en nuestra región. ¿Y cómo está la situación en cuanto a las custodias que se otorgan en nuestro país? Vamos a ver este otro gráfico muy ilustrativo en el que ustedes pueden comprobar cómo en la mayoría de los casos, concretamente en el 73,100% de los casos, se otorgan a la madre. En el 21,2% de los casos a ambos cónyuges. También puede ocurrir, menos es el dato, de un 5,3% esa custodia se otorga al padre y otros casos, un 0,4% en que la custodia se otorga a otros miembros de la familia. Y se preguntarán ustedes, ¿en qué situación estamos en nuestro país en cuanto a la custodia compartida? La custodia compartida en España se ha convertido en una medida excepcional. Sin embargo, ya hay comunidades autónomas como por ejemplo Valencia, Navarra, País Vasco, Aragón y Cataluña, donde la custodia compartida es el sistema preferente. Esa es la pregunta que yo quiero lanzar a la mesa. ¿Estas comunidades son pioneras? ¿Estaremos el resto de comunidades a la cola? ¿O qué va a pasar con la custodia compartida en nuestro país? ¿Me dejas, Alfonso, Sí, contestar a la rápido, porque me gustaría preguntar una Sí, cosa. muy sencillo, pues la pregunta es, ¿son pioneras? No, lo que pasa es que hay determinadas comunidades, y aquí tengo que entrar un poco en lo que es la diferencia de comunidades, que tienen distribuidas las competencias de justicia. Entonces, en este caso, ellos sí que han legislado sobre la competencia. Yo tengo aquí el listado de las comunidades que tienen una custodia compartida mucho más progresista, en el sentido de mucho más avanzada, no voy a decir progresista. La primera sería Valencia, Aragón, País Vasco, Cataluña, Navarra, y finalmente estaría el Código Civil. ¿El Código Civil qué es? Donde no hay ley de competencia, entonces rige el Código Civil. En Castilla-La Mancha, Sí. como no hay ley de competencia, rige el Código Civil. Y el Código Civil, a fecha de hoy, es Vale. la más conservadora. Por eso hay 73,1 para la madre y 5,3 Claro, para el padre. y a mí me gustaría preguntarle en este punto a Javier y Cristina, interven cuando quieras. ¿Está el hombre en desventaja con respecto a la mujer en el caso de las custodias? No solamente ahora, que es manifiesto, es un hecho, sino desde hace 25 años. Y ha sido así, y lo ha sido más todavía. Igual hace Los 25 cambios que se han años ido sí, pero ahora produciendo no. son por la jurisprudencia de los tribunales como el Supremo. Desgraciadamente la ley, la del 2005 que hizo Zapatero, figura la custodia compartida, pero como un hecho excepcional, cosa que el Tribunal Supremo ha modificado, ha dicho que eso no puede ser excepcional, y el Tribunal Supremo ha dicho, lo tengo aquí, que el derecho
que la custodia compartida es el derecho de los hijos, que los hijos tienen a relacionarse con ambos padres progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en cuanto lo sea. O sea, que si en un momento dado no puede ser, puedes Entonces, si en situación de crisis es lo mejor, o sea, en una situación de crisis, de conflicto, lo mejor es la custodia compartida, ¿cómo no va a ser lo mejor en una situación de mutuo acuerdo? Que se imponga para todos, ¿no? Pues eso si es en lo que un mutuo nosotros acuerdo, en un divorcio, que se les diga, no, oiga, que lo mejor tiene que estar con los dos. Sea la norma. Usted no la quiere, sí, la quiere. La tiene que, porque sea la norma, es que es una responsabilidad Eso es lo que gorda. nosotros solicitamos, que sea la Para todo norma el en la mundo. ley. A priori tienen derecho los niños a su custodia. Si hay casos excepcionales, O sea, que pero los vea ¿cómo puede el juez. ser que en un caso conflictivo, Sí, contencioso, no, que es del que estamos hablando, lo conflictivo será para mejor los padres, sea pero lo no que para en un los mutuo niños. acuerdo Te olvidas casi que el nunca se protagonista decide? son los niños y No, los claro, niños si tienen no derechos. No me olvido, vamos, los tengo Los aquí. niños Mira, tienen a mi hijo, el derechos y primero. su derecho fundamental y básico es continuar compartiendo su vida con sus dos padres. Esa es la máxima Bueno, pero que lo que se tiene que quedar. Aparte que si los padres se lleven mejor o si la han peor. compartido, pero y los que no la han compartido, aunque vivan en la misma casa, como me habéis dicho antes, vas a hasta hacer ese un examen momento, ¿cuándo retrospectivo? empieza la custodia responsable? ¿En el momento que te separas? ¿Y antes? ¿Qué vas a hacer ¿Antes? un examen retrospectivo? No, ¿Vas a castigar al niño? Al niño no lo castigo, te estoy hablando a ti. No, si se Digo trata de que cuando castigar al empieza niño. una custodia Es decir, responsable. se divorcian los padres y castigas al niño. Hala, tú, como Pero ha que no pasado castigo durante al estos niño. 25 años, Que estoy de acuerdo que hace 25 los niños veían a los papás pasaran 4 cosas, y hay días padres que al lo han pasado mes. muy mal. ¿Tú sabes lo que es ver 4 días al mes a papá? ¿Sabes lo que supone? No. Las distancias emocionales que se crean son enormes. Pero sí, que esto Son pasaba antes, enormes. pero ahora Te eso vas no pasa. Hoy distanciando no de hay tus ningún de padre tu que papá. quiera ver a sus Te hijos vas distanciando, que no lo pueda. consideras una persona secundaria en tu vida, minorizada, y eso tiene graves consecuencias. Porque tú no sabes que hay un dicho muy del campo que dice que el contacto hace el cariño. Hombre, y en febrero Pero la hay- sombra busca hay al perro una- también. Hay algo que se escucha mucho en la calle, sobre todo cuando hay una separación, que dice, no, es que yo tengo derecho a ver a mi hijo. No, eso lo tenemos que quitar ya de la cabeza. El derecho es del menor. Igual que hay una obligación. En la ley el exige derecho es del y se menor. pide escuchar a los menores a partir Pero de no los 12 decide, años, pero no pero decide. se les puede Jesús, Conchita, escuchar. dame un segundito Sí, porque no deciden, tenemos una Conchita. llamada, nos llama Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, bienvenido a Estando Contigo, gracias por llamar. Hola, buenos días. Escuchamos, Pues mire, escuchamos tu testimonio. Sí, pues Cuéntanos. mire, yo estoy a favor de la custodia compartida y de hecho tengo la custodia compartida. No me ha sido nada fácil tenerla. Me ha costado varios años de lucha y de juicios. Y a partir de ahí, el lugar en el que nos deja la ley es alejarnos de nuestros hijos y dejarnos un mínimo de contacto con ellos, en el caso de los padres. Si queremos compartir y seguir teniendo continuidad con la vida de nuestros hijos, pues nos piden a los hombres demostrar que somos buenos padres. En el caso de las madres esto ni se plantea, no tienen que demostrar nada. Yo al solicitar la custodia compartida me hicieron pasar un informe psicológico con una psicóloga forense del juzgado y aún así con el resultado favorable en el juzgado de primera instancia de Torrijos se me negó. Y es más, antes de entrar a juicio ya estaba hasta sentenciado. ¿Y usted ya tiene la custodia? Tengo la custodia, lo recurrí, en el segunda instancia en Toledo me la concedieron porque el planteamiento que yo hice de vida para tener a mi hijo era el mejor que ¿En qué aportó. régimen tiene usted la custodia? El 100%, de hecho y de derecho. Compartimos el niño en el 50%, tanto su madre como yo. Yo tengo 15 días con el niño y 15 días su madre. Alternamos la vivienda y el niño es el que permanece en la vivienda. El niño es el que no sale perjudicado. Justo lo que estábamos comentando aquí. ¿Y qué tal lo llevan ustedes ahora? Yo lo llevo fenomenal. La otra parte es la que no ha puesto nada de su parte. Se ha negado porque, a ver, no quería dejar una vivienda que era de los dos, quería la vivienda para ella. Juan Carlos, perdone que le voy a dar primero la enhorabuena porque conseguir una custodia compartida cuando la ley que tiene en la mano es el Código Civil es muy complicado en tanto en cuanto que no tenemos en Castilla-La Mancha no hay una ley de competencia en que Toledo regule la custodia compartida solamente. Lo único que le voy a decir es una cosa. Posiblemente si ustedes, es decir, su expareja y usted, no hubiesen elegido en ese convenio regulador la vivienda conyugal como la vivienda en la que se quedan los niños, le hubiera resultado más difícil. Sí, y es más, en esto sale beneficio al niño. O sea, yo tengo una segunda vivienda que es la de mis padres, no como decía esta señora, que yo tengo que tener una segunda vivienda. No, es que es la vivienda de mis padres, a la que yo me voy cuando no tengo al niño. Juan y esa Carlos, la vivienda
Juan Carlos, ¿Sí? le agradezco muchísimo su testimonio, su llamada. Tenemos que concluir este debate. Ya tendremos oportunidad de seguir hablando de esto y, bueno, Pues que siga usted tan feliz con su muchísimas custodia. gracias por dejarme entrar. Y me gustaría comentarle a esta señora que está ahí que el niño es el que tiene que salir beneficiado. Correcto. No en la pues dejamos comodidad de las ahí la madres. pregunta porque tengo otro tema bastante interesante que tocar y no quiero dejarlo pasar. Le lanza la pregunta a Juan Carlos y también quiero llevar el último tema a la debate. En el caso de las custodias compartidas hay a veces que salen perdiendo también los abuelos en el caso de la custodia, sea para el otro lado. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué sucede en ese sentido? Que los abuelos no puedan ver a los niños, ¿te refieres? Sí. Pues eso habrá que solicitarlo en los tribunales. Yo pocos casos conozco que no se permita a los abuelos disfrutar de los nietos. No, de hecho, no sé si conozco alguno. Y ahora, tal y como están las leyes, pues eso me parece bastante complicado. O sea, si un abuelo quiere ver a sus niños, los puede ver perfectamente. No nos estamos refiriendo a hace 25 años. Eso es posible que pasara, que haya pasado y que hasta hace poco pasara. Hoy en día, no. Alfonso, de todas maneras, si un abuelo no puede ver al niño, es decir, me parece que es pues es un problema que hay familiar, pero más problema es cuando no lo puede ver uno de los progenitores. Claro. Que en la línea directa, antes que los abuelos, está el padre o la madre. Efectivamente. Quiero decir que no nos perdamos también en las ramas de si los abuelos no lo ven, porque yo lo primero que quiero es que vea como abogado, es decir, como mediador o una profesional del arbitraje en ese proceso, quiero que el padre y la madre estén con el niño, pero no por derecho, sino por el derecho del niño, y las obligaciones son de los padres. Sí, yo te quiero corregir, porque yo tengo la custodia compartida semanalmente y lo obtuve también después de muchos años de lucha y la vivienda, tenemos cada uno la vivienda. Pues le costaría todavía más trabajo. Sí, 10 años. Pero, espera que pierdo el hilo, efectivamente, pues el derecho que tiene que prevalecer es el de los niños. Y aquí lo que se está haciendo y lo que la ley ha permitido, desgraciadamente, porque los políticos van muy por detrás de las realidades sociales, es que los niños sean utilizados. Y en cuanto a los abuelos, efectivamente, un niño que ve 4 días a la semana a su padre, los 2 fines de semana que era la sentencia estándar, era esa, 2 fines de semana, fines de semana alternos te tocaban 2, 4 días al mes. La relación que podían tener con sus abuelos era desastrosa, mínima, porque ya la tenían con su padre, fíjate tú con los abuelos, ¿no? Y cuando no hay problemas que ponen problemas para que puedas llegar a ver a tus hijos ese fin de semana en concreto. Conchita, una última reflexión, por favor. Bueno, el tema es complicadísimo, como veis no damos abasto. Yo lo que, como ha dicho este señor que ha llamado, que piense en el niño, es lo primero que pensamos, y que se escuche a los niños y se tenga en cuenta también sus opiniones. Eso es lo que pedimos. Y si una custodia, yo a este señor le doy la enhorabuena también. Nos llaman Inmaculada y Mariluz, que son 2 abuelos que no les dejan ver a sus nietos. Nos llaman para recalcarlo. Lo que pasa que, por cierto, está llamando muchísima gente claro, que quiere opinar sobre este asunto. Claro, es que eso así no se puede saber, no les dejan ver a sus nietos, pues necesitaríamos más datos, saber dónde viven los... Hay matrimonios casados, felizmente, que los pobres abuelos tampoco ven a los nietos. Yo solamente voy a apuntar una cosa, que no existen custodias ideales, hay que estudiar los casos y cada caso es un mundo. Y dentro de las compartidas hay muchos tipos de compartidas. Y dentro de las exclusivas hay muchos tipos de exclusivas y alguna es una compartida. Yo les voy a decir una cosa. Yo desconocía que fuera tan complejo y que llevara pues, situaciones tan complicadas el tema de las custodias compartidas. Espero que le hayamos dado un poquito de luz y creo que el tema es lo suficientemente importante para volver a traer aquí uno de estos días a la mesa de Estando Contigo. Conchita Montañés, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Por aportado tu punto de vista. Javier Santos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por invitarme. Jesús Manuel Ruiz, nos vemos en un ratito en nuestra crónica social, es un placer. En otra cosa distinta. En otra cosa distinta. Que también habrá custodia. Y cuidado con el tema de... Que recuérdame lo de la custodia después. Te lo recordaré y lo del testamento de Miguel Boyer. Eso también lo llevo. En la crónica social, pero antes...